Buenos días, es un gusto estar en esta actividad del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. En esta ocasión vamos a presentar un trabajo sobre redes neuronales artificiales y ciencia cognitiva en términos de revisión de la temática y para efectos también de generar eventuales alcances para el desarrollo del tema de la inteligencia artificial en el contexto peruano y latinoamericano. El tema de las redes neuronales artificiales y ciencia cognitiva es un asunto novedoso que actualmente nos está impactando con el boom de la inteligencia artificial. Esta presentación básicamente va a tener un carácter histórico por una parte y por otra también un carácter conceptual, ya que revisaremos algunas definiciones básicas para poder introducirnos en esta temática. Quien habla es profesor del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y mi experticia y orientación en términos de trabajo está vinculada a los campos de las neurociencias por un lado y la psicología experimental por otro. ¿Qué son las redes neuronales artificiales? El mismo nombre sugiere que tiene que ver este concepto en alguna medida con el concepto de neurona. Y en efecto, las redes neuronales artificiales son algoritmos computacionales, es decir, un conjunto de instrucciones que sirven para resolver problemas. Existen en el campo de la computación diversos algoritmos y procedimientos con los cuales se puedan resolver problemas. Lo que resulta novedoso en el caso de las redes neuronales artificiales es que éstas procuran simular algunas propiedades que son conocidas y están establecidas con respecto al funcionamiento del sistema nervioso. En efecto, los algoritmos computacionales que usan o se fundamentan en el concepto de redes neuronales, lo que tratan de hacer es imitar a las redes neuronales biológicas. Es importante también hacer clara esta distinción de redes neuronales artificiales y biológicas, porque de hecho, comparado con el funcionamiento de lo que es una red neuronal biológica, una red neuronal artificial, pese a todo el gran desarrollo que se está teniendo en la actualidad, es una aproximación que podríamos considerar relativamente modesta. El tiempo dirá, de alguna manera sugerirá que los ritmos de avance que se den en este campo logren en ese sentido emular, imitar e incluso, podría decir, reemplazar a las redes neuronales biológicas si es que ese tipo de proyecto o perspectiva pudiese tener lugar. Pero bueno, nosotros de manera más puntual nos vamos a enfocar en el hecho de la utilidad que tienen estos algoritmos computacionales que como conjunto de instrucciones para resolver problemas pueden realizar diversas tareas. La que es esencial y fundamental en el campo de las redes neuronales artificiales es la clasificación. Por ejemplo, nosotros podemos tener una imagen que puede ser una fotografía y esta fotografía puede ser relativamente borrosa, de manera tal que no nos queda muy claro qué objetos hay en ella, cómo distinguirlos y en ese sentido valorarlos. Una red neuronal artificial tendría como algoritmo la capacidad, o sea, para poder hacer estas distinciones y aclarar propiamente lo que se esté tratando, o sea, de entender o visualizar. Como podemos sospechar, dado que vivimos en un mundo visual y particularmente nosotros como seres humanos somos seres marcadamente visuales en una diversidad de aspectos relacionados con
nuestra vinculación con el mundo, es esperable que todo lo que tenga relación con aspectos visuales pueda ser trabajado y abordado desde el punto de vista de las redes neuronales artificiales. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con el procesamiento digital de imágenes para diversos propósitos tiene en este campo y esta aproximación mucho potencial. Por ejemplo, en todo lo que son imágenes médicas, se puede hacer mucho trabajo desde esta perspectiva. En todo lo que está relacionado con campos como el de la prospección remota, o sea, para hacer, en este caso, indagación, o sea, de recursos mineros, recursos agrícolas y cualquier otro estudio que esté relacionado con la naturaleza del territorio también se beneficiaría y en efecto ya se está empezando a beneficiar, o sea, de estos procedimientos. Pero hay mucho más, o sea, no solo es el aspecto que tiene que ver con el tema de imágenes, también se puede hacer procesamiento de señales, por ejemplo, acústicas, todo lo que es procesamiento de voz, reconocimiento de voz, y así sucesivamente. Es un campo muy amplio y genera mucha expectativa, por supuesto, porque nos puede o nos podría permitir solucionar una diversidad de problemas. Yendo a los aspectos que tienen que ver con la creación de este campo, tenemos que mencionar a tres autores, McCulloch y Pitts, que hicieron una contribución en el 43 relacionada con este tema, y Rosenblatt en el 57. Es interesante que estos autores en conjunto han aportado para la creación de un campo que se llama el conexionismo, hayan sido de distintas disciplinas. McCulloch, por ejemplo, fue neurofisiólogo y también es considerado como uno de los fundadores del campo de la cibernética, pero no porque existiera esa disciplina o se hubiese graduado en ella. Su interés en este caso en tratar, o sea, de modelar de modo matemático el funcionamiento del sistema nervioso, dada su especialidad de neurofisiología, le llevó a incursionar en temas, o sea, relacionados con lo que ahora podríamos denominar ciencias de la computación. Y esa apertura en términos de visión y de propósito también, o sea, para relacionar un campo que es netamente biológico, como correspondería en términos de clasificación entender a la neurofisiología, con otros campos que no son por su naturaleza biológicos, sino más bien son lógicos, son matemáticos, fue un paso importantísimo y dio precisamente pie para la fundación, o sea, de estas nuevas perspectivas y su posterior desarrollo. Pitts, quien trabajó con el profesor McCulloch, fue lógico y gran parte de su carrera la hizo de manera autodidacta. Pitts fue un niño genio, a los 12 años logró haberse leído la obra Principia Matemática de Bertrand Russell, encontró errores en esa obra, le escribió a Bertrand Russell y Bertrand Russell acogió con mucho interés y entusiasmo a esta joven mente brillante. Su vida fue compleja, ya que en términos, o sea, de su desarrollo como científico y como intelectual, y hasta podríamos decir filósofo, tendió progresivamente al aislamiento. Y ya etapas finales, murió relativamente joven, antes de los 50 años, vivió muy aislado y bueno, cuando le hicieron en este caso la necropsia, después de su fallecimiento encontraron que su hígado estaba muy dañado, ¿ya? Por una cirrosis probablemente de origen alcohólico. Por otra parte, Rosenblatt
psicólogo de formación también, contribuyó de manera efectiva al establecimiento de ese campo con la creación del concepto del perceptrón. En efecto, fue la primera red neuronal artificial de la historia. Como podríamos en todo caso apreciar, de esta breve reseña histórica, son diversos autores de diversas disciplinas y curiosamente ninguna de ellas relacionada con la ingeniería directamente, sino de otros campos, que sembraron o quienes sembraron la semilla para estos planteamientos tan novedosos que ahora nos concitan interés y a los cuales debemos prestar atención, por supuesto, por su importancia que van a tener, para el futuro y el presente de la sociedad. Bueno, entonces acá está la referencia respecto de las especialidades de estos fundadores, de este tema de las redes neuronales artificiales dentro de lo que ahora podríamos denominar ciencia de la computación y también como enfoque más conceptual el denominado conexionismo, que es en este caso, aspiración a poder explicar a través de redes neuronales, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista artificial, el funcionamiento de la mente exclusivamente por el funcionamiento de las redes neuronales, ya sin necesidad de, en este caso, servirnos del concepto de mente. Otra contribución que también ha sido muy importante en este tema es la de los autores ahí citados. El profesor Rumelhart, Hinton y Williams en el 86 publicaron un artículo en Nature, no muy largo, apenas 3 páginas, muy corto, sobre representaciones del aprendizaje a través de errores de propagación retrógrada. Estos procedimientos ya estaban siendo trabajados desde el punto de vista matemático, pero lo novedoso de esta contribución es que fue la primera red neuronal que propiamente fue implementada como para que pudiese ser utilizada. Y ello contribuyó a un desarrollo impresionante y prácticamente a que levante vuelo de esta temática de una manera impresionante. Rumelhart también fue psicólogo. Él, con los profesores con los que trabajó de manera interdisciplinaria, desarrolló desde la perspectiva de lo que ahora se denominan ciencias cognitivas esta contribución. El tema del algoritmo de la propagación retrógrada básicamente sirve para hacer el entrenamiento de redes neuronales artificiales. De modo sencillo, una red neural artificial para poder aprender algo tiene que ver ejemplos. Y estos ejemplos le van a permitir establecer patrones que después puede utilizar para resolver problemas sobre cuestiones que la red neuronal no ha asimilado como datos, que se le presentan como nuevos problemas, pero con lo que ha aprendido previamente de los ejemplos que ha visto, una red neuronal entrenada tiene la capacidad para poder resolver nuevos problemas. En ese sentido, las redes neuronales funcionan bajo la lógica del aprendizaje. Y específicamente, dado que es un conjunto de instrucciones, es un algoritmo. Y es un algoritmo de aprendizaje, por lo que estamos mencionando, ¿no? Que se aprende a partir de los ejemplos para después aplicarlos en nuevos casos que se asemejen a los ejemplos inicialmente presentados. El algoritmo de propagación retrógrada al que estamos haciendo referencia es un conjunto de lo que se denomina perceptrones multicapas. Decimos presente que la primera red neuronal creada por Rosenblatt o inventada por Rosenblatt fue un perceptrón. En este caso, ya para la fecha en la que se hizo la contribución de la propagación retrógrada del 86, estamos hablando de un poco más de 20 años, ya había evolucionado todo el tema
de las redes neuronales artificiales y ya se podía trabajar con no solamente un perceptrón, sino con varios perceptrones y estos teniendo muchas capas. Esta denominación de capas tiene que ver con el hecho de la distinción en el tema de las redes neuronales artificiales de una capa llamada entrada de información. Esta capa de entrada de información a su vez alimenta a lo que va a ser la capa de salida de la información. Por ejemplo, yo podría tener en mi capa de entrada información acerca de diferentes tallas de personas. Y la red neuronal podría tener la capacidad para ordenar esas tallas, por ejemplo, medidas de centímetros, y encontrar grupos diferenciados de talla cuando empiece a notar que hay bruscos cambios. Y por ejemplo, si la lista es ordenada, súbitamente se pasa a tener una talla mayor. Entonces, de esa manera, ya se podría hacer una distinción de interés y clasificar, por ejemplo, a personas en talla alta y talla baja. Ese tipo de cuestiones puede hacer una red neuronal. Aquí hay un ejemplo de lo que permitiría ser un perceptrón, varias etapas. Se ve por la ilustración que estamos haciendo en términos de entrenamiento con una red neuronal, estaríamos haciendo una distinción entre lo que es una especie domesticada y una especie que no lo es. Entonces el grado de domesticación sería un aspecto para considerar y el tamaño de la especie otro. Entonces podría empezar el entrenamiento mostrando dos animales distintos, como lo que las siluetas nos parecen sugerir. Estos animalitos, como tal, podrían ser distinguidos por su talla, por un lado, y por su, digámoslo así, grado de domesticidad. O sea, qué tan domésticos son. Y luego, en etapas posteriores de este entrenamiento, se van mostrando más ejemplos y conforme se vaya haciendo este entrenamiento, la línea que separa a un grupo de otro va cambiando de posición. De manera tal que cuando ya la red esté entrenada con la suficiente cantidad de casos, tiene la capacidad para distinguir dos grupos por alguna característica de interés. En este caso, lo que tendría que ver con el carácter de ser más o menos doméstico y con el carácter de tener más o menos talla. Esta idea de clasificación como tal puede ser muy compleja, ya que se puede aplicar a diversos temas y por ello, en términos de aspectos, o sea, para considerar o distinguir, considerar no solamente un par de características, sino muchas características. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una clasificación, o sea, de las diversas características que corresponden a el clima o el tiempo meteorológico en distintas partes del Perú, tendría que entrenar a una red neuronal con información de aspectos relacionados con la temperatura, la humedad, en este caso, si hay lluvias, cuánto llueve, el tema de los vientos, el tema, o sea, de la cantidad, en este caso, de irradianza del sol, y así sucesivamente, o sea, para poder obtener una información sistemática que me permita distinguir, por ejemplo, el clima de la selva, del clima de la meseta del Collao, el clima del norte del Perú, en Tumbes, en Piura, y así sucesivamente. Entonces, este tipo de clasificaciones en el campo meteorológico, en efecto, se pueden hacer y ya se están haciendo con redes neuronales. Aquí hay una ilustración sencilla
de lo que correspondería a un modelo de red neuronal artificial, donde tenemos una capa de entrada, una capa intermedia, que se llama también capa escondida, y una capa de salida. En este ejemplo, lo que se está apreciando es que la capa de salida tiene dos círculos. Eso corresponde a la clasificación. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una clasificación en términos de algún aspecto que podría ser interesante para nuestro país. Enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas. Poder, en este caso, separar a poblaciones que sean de interés epidemiológico en estas dos categorías. Dado que ambas son importantes, tienen en ese sentido una repercusión en todos los aspectos de la vida, no solamente individual y personal, sino también familiar y social, y por ello sería interesante contar, o sea, con esta distinción de manera clara. ¿Cómo es que una red neuronal distinguiría estos dos grupos? Para ello necesitaría información, ¿ya? Y esa información es precisamente la que se alcanza a la red a través de la capa de entrada, en la que se va a dar, en este caso, información relativa a aspectos vinculados al estilo de vida, o sea, de los pacientes, al tema de la mortalidad, de la morbilidad, el tema también de lo que supone propiamente la historia natural de cada enfermedad, y así sucesivamente. Y luego, toda esta información empieza en la capa escondida a organizarse en patrones. En patrones, ya que reconocen aspectos que son cruciales o críticos de la información, en este caso analizada, y finalmente esta capa escondida es la que va a alimentar a la clasificación, para hacer la distinción final, o sea, que podría ser de nuestro interés. Así es como trabajaría aproximadamente, lo estoy diciendo de manera muy gruesa, por supuesto, pero con propósitos básicamente ilustrativos a un nivel muy sencillo, del funcionamiento de una red neuronal artificial. En la actualidad, el tema es, en términos de lo que las redes neuronales artificiales, un segundo acá, por favor. A ver, permítanme, tengo que entrar a este enlace, acá, ahí está. Les voy a mostrar un enlace a una página de internet muy interesante, donde muestra muchos tipos de redes neuronales. Acá hay un cuadrito donde se pueden apreciar representaciones esquemáticas de diversos tipos de redes neuronales. Por ejemplo, el perceptrón del que hemos hablado al comienzo, con el que empezó toda la historia de las redes neuronales artificiales, tiene solamente una capa de entrada y una capa de salida. Y lo que hace la capa de entrada es alimentar a la capa de salida. Y precisamente el perceptrón, lo que en términos de información logra es sintetizar la información disponible a través de la capa de entrada. Por ejemplo, en la ilustración que hemos tenido acerca de la domesticidad y por otra parte el tamaño de un animalito, esta información se integra y se sintetiza para obtener un resultado que es una clasificación. Y esta clasificación nos permite agrupar o distinguir categorías de animales más o menos domesticados y más o menos grandes. Pero esa es la red con la cual se empezó toda la historia. Ahora hay muchísimos tipos de redes neuronales que, como en la ilustración se pueden apreciar. Todo lo que supone, en este caso, círculos, está representado con círculos amarillos, son las capas de entrada. Los círculos rojos son las capas
de salida. Los verdes son las llamadas capas escondidas. Entonces, como pueden apreciar, hay muchísimos tipos de redes. Hay también una característica que es muy importante para considerar, que no todas las redes neuronales son del tipo de ir de una, en este caso, neurona artificial, que está representada por el círculo, a otra neurona artificial, en un solo sentido. Puede darse el caso ya que se haga de manera inversa. Y cuando estamos con la posibilidad de tener redes neuronales en las cuales se pueda dar el camino de vuelta, entonces ya estamos en un tipo de red neuronal completamente diferente. Por ejemplo, en el sistema nervioso, en todo lo que significa la vía visual propiamente, que empieza en la retina, hay desde que en este caso, axones, o sea, de las células ganglionares que están localizadas en la retina, que forman el nervio óptico, hasta que llega a la corteza visual, una secuencia de transmisión, o sea, de los impulsos nerviosos a través de fibras nerviosas que hacen relevo. Entonces el nervio óptico llega específicamente hasta el tálamo, y del tálamo va a la corteza. Y de la corteza específicamente occipital, prosigue en términos de bifurcación un camino hacia la corteza temporal o hacia la corteza parietal. En ese aspecto tenemos una vía que en el campo de la neurofisiología se denomina vía aferente. Entonces el camino claramente es de ida y va a corresponder con un circuito visual. Pero por ejemplo, para todo lo que es el tema auditivo, la historia es completamente distinta. Porque la vía auditiva que empieza en el oído interno, en la denominada cóclea, y a partir de la cual se forman las fibras nerviosas que forman el nervio auditivo, sigue un recorrido complejo, que primero llega a el tronco encefálico. Entonces ahí específicamente llega a unas regiones que se llaman los núcleos cocleares. De los núcleos cocleares pasa a los complejos olivales superiores, de allí pasa a los tubérculos cuadrigéminos inferiores, de los tubérculos cuadrigéminos inferiores pasa al tálamo, a los denominados núcleos geniculados mediales del tálamo, y recién de allí pasa a la corteza auditiva. Pero, a diferencia del sistema visual, en el caso del sistema auditivo hay vías nerviosas de vuelta. O sea, no solamente es aferente, sino que es eferente. Ese sería un ejemplo de una red neuronal más compleja. Y obviamente, en términos de lo que es una red neuronal artificial, tendría que tener otra configuración en términos de su implementación. Entonces, o sea, de esta manera se responde con los distintos modelos de redes neuronales que hay disponibles en la actualidad a distintas problemáticas, teniendo cada una de ellas mayor o menor complejidad, como se puede apreciar en el gráfico. Y todo empezó con el humilde perceptrón. Humilde en sentido relativo, porque es muy simple y ahora se toma como algo que ya está establecido. Pero lograr concretar y lograr en este caso plasmarlo para que se convierta en un recurso que pudiese, o sea, de manera automatizada, de manera computacional, hacer la tarea de una clasificación que anteriormente solo consideramos que era una capacidad humana, fue un salto realmente impresionante, lo que en inglés se denomina un salto cuántico, y abrió un nuevo panorama que es el que actualmente tenemos con el boom de la inteligencia artificial, que precisamente está basado en este tema.
Entonces, acá tenemos que en términos históricos se ha dado un proceso relativamente largo. Estamos hablando de los años o mitad del siglo XX, o sea, cuando toda esta historia empezó, y si en términos del tiempo retrocedemos hacia atrás, vamos a encontrar, de hecho, que esa temática ya estaba en términos de germinación, empezando a comienzos del siglo XX. Por ejemplo, Donald Hebb, que fue un neurofisiólogo también muy prestigioso, hizo muchos trabajos interesantes relacionados con estos temas también. Bueno, todo ello ha configurado esta corriente del conexionismo, que es una corriente muy influyente en la actualidad por dos razones. Porque hay, podríamos decir, dos corrientes claramente definidas en relación con lo que el conexionismo ha ofrecido como influencia. Son corrientes derivadas de esta gran corriente a la que se le llama conexionismo. El conexionismo, como hemos señalado hace unos minutos, es básicamente la idea, o sea, de poder, en este caso, realizar una modelación del funcionamiento del sistema nervioso que sea capaz, en este caso, de ser lo suficientemente explicativa como para no necesitar del concepto de mente, ¿ya? En campos como, por ejemplo, la psiquiatría o la psicología. Como podríamos sospechar, aquí surgen inquietudes de tipo filosófico, también teológico, y en términos ya de lo que es el impacto en la sociedad de diversas naturalezas, pero ya en lo que es el debate propiamente científico y filosófico relacionado con esta temática en la actualidad, es clarísimo que hay un triunfo de la tecnología. O sea, las redes neuronales artificiales han llegado y probablemente han llegado para quedarse. Eso quiere decir que han madurado lo suficiente como para poder hacer innecesario el concepto de mente, ¿no? En psiquiatría y en psicología, por ejemplo. ¿O es que se trata en este caso de un progreso de naturaleza tecnológica que no incumbe y no compromete, no implica a lo que es la naturaleza humana en términos de sus capacidades o potencialidades? Esa es una cuestión que está abierta, porque dado que el progreso de las redes neuronales artificiales no solamente ha de servir, o sea, para crear programas de computación expertos y capaces de hacer tareas más complejas, también eventualmente podría servir para tratar temas complejos relacionados con la solución de problemas clínicos en los campos de la medicina, la psicología y todas las disciplinas en general de ciencia de la salud en las cuales está implicado el funcionamiento del sistema nervioso. De ser así y de tener las posibilidades no solamente del uso del software que hace la computación, sino de su implementación como un hardware, ya que tenga la posibilidad de ser implantado y no rechazado en un organismo biológico, ya estamos hablando de algo diferente. Entonces ahí surgen debates naturales, surge la propuesta del transhumanismo, surgen los cuestionamientos que puede haber de toda naturaleza acerca de los alcances y los límites de lo que el ser humano, en términos de su capacidad, su inteligencia, su determinación, su visión, o sea, para soñar nuevas realidades, es capaz. Pero al mismo tiempo, se supone eso en términos de lo que es nuestra libertad y la libertad de los demás. Pues todo ese es un tema muy interesante, pero que se ha abierto como posibilidad precisamente por estos desarrollos espectaculares. La línea concreta y directa que tiene que ver con estos temas y que nos está influyendo ahora, que ha, en términos de
concreción sido plasmada con todo el boom de la inteligencia artificial, seguiría aproximadamente la secuencia que estamos retratando en este gráfico. El conexionismo ha llegado a buen puerto en el campo de las ciencias de la computación. Y con todo el desarrollo de lo que significa el avance, no solamente de tipo tecnológico, sino también conceptual en diversas disciplinas, el conexionismo, como una concepción y como una propuesta, ha encontrado un campo vasto en el cual se ha empezado a desarrollar a alta velocidad. Y de hecho que las ciencias de la computación que tenemos en la actualidad y las que vamos a tener en el futuro, cada vez van a ser más finas y van a dar la posibilidad de hacer procesamientos cada vez más complejos. Nosotros ya lo notamos en nuestra vida diaria de diversas maneras. Ya se está haciendo familiar, por ejemplo, el uso de bots. Ya podemos conversar con entidades, agentes artificiales, ¿no? Y establecer una comunicación que puede ser útil en términos de nuestra indagación. Existen ya los sistemas como ChatGPT y los diversos browsers que hay en Internet también tienen herramientas de inteligencia artificial que de hecho ya de a pocos propiamente van entrando a la vida cotidiana. Bueno, pero eso es lo que ocurre más en el campo, diríamoslo así, de la ciencia, de la filosofía, en el campo propiamente de la ingeniería, o para ser más exactos, las ciencias de la ingeniería, y más específico, las ciencias de la computación, pero todo ello tiene una contraparte en la sociedad que tiene impacto precisamente porque hay investigación, hay desarrollo, hay innovación. El conocimiento, como tal, en efecto, puede ser vasto. La posibilidad de su concreción y su vinculación con las realidades prácticas supone considerar esta trilogía que precisamente se destaca en toda propuesta de desarrollo científico y tecnológico para un país. Entonces, la manera como se plasme, ¿sí?, y cómo se oriente el tema que compone esta trilogía es clave para el futuro de todo ello. Y finalmente, el impacto en la sociedad. Este impacto en la sociedad, de manera concreta, ha de suponer, o habría que sospechar, que va a generar cambios marcados. En efecto, ya en nuestra vida práctica lo estamos viendo, las apps, por ejemplo, que usamos con el teléfono para hacer diferentes tareas, constituyen una expresión de esta evolución progresiva que se ha dado. Pero por supuesto, no todo está libre de retos y también de riesgos. Y eso es precisamente lo que queríamos para este caso ir culminando esta presentación, meditar. ¿En qué situación se encuentra el Perú e Iberoamérica frente a estos cambios? En esta parte no voy a procurar hacer una presentación muy técnica, sino alcanzar algunas líneas de reflexión, para futura conversación y debate en este foro que tan generosamente nos ofrece el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. De hecho, toda la perspectiva indica que el Perú e Iberoamérica en general tiene oportunidades de crecimiento económico espectaculares. Si es que hay un tiempo que ha llegado para que podamos avanzar en este aspecto como países, ese tiempo es ahora. Y por ese lado hay, en ese sentido, mucho trabajo que hacer, muchos esfuerzos que coordinar, mucho diálogo que institucionalizar, para que las cosas marchen. Problemas que tenemos. Nuestras sociedades en mayor o menor riesgo padecen de inestabilidad política y disfuncionalidad institucional. Nosotros personalmente pensamos que estos dos aspectos son dos caras de la misma moneda. La disfuncionalidad institucional, que básicamente consiste en que
las instituciones, tanto públicas como privadas, se supone que tienen una misión, una visión, una tarea, resuelven problemas concretos, eso es lo que se supone, pero a la larga, o sea, no lo hacen, se convierten más en una apariencia o un espejismo que una realidad, obviamente eso va a llevar a un descontento de la sociedad y como consecuencia se genera la inestabilidad política. Es decir, todo lo que vivimos en nuestros distintos países no sería más que todo una expresión, o sea, conjunta de los dos aspectos que obviamente se retroalimentan entre sí. Temas como la seguridad, la salud, la educación y la eliminación de la corrupción son temas críticos. Podemos tener las mejores oportunidades de crecimiento como países, y particularmente con todo este boom de la IA y como revolución tecnológica. Pero no vamos a poder avanzar, o sea, de manera, diríamoslo así, sostenida y con seguridad al futuro si es que estos aspectos tan básicos no logramos resolverlos. Entonces, necesitamos, pues, propiamente como países, encontrar, o sea, las maneras, o sea, de manejar, o sea, todas estas problemáticas. De hecho que hay propuestas, de hecho que hay gerencia, hay perspectivas, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo para tratar de proponer soluciones. Pero, así como el perceptrón logró concretarse y generar una revolución industrial, en todo el sentido de la palabra, habiendo generado primero una revolución científica, de igual manera, en nuestras sociedades necesitamos una solución así, simple, ¿no? Pero que desate el nudo gordiano en el cual nos encontramos en la actualidad. Bueno, otro aspecto que hay que destacar también para nuestra región es que la perspectiva demográfica no es alentadora. O sea, nuestra pirámide, en este caso demográfica, se va a invertir con el paso del tiempo y como ya está ocurriendo en Europa y en otras regiones del mundo, nuestra población en América Latina se va a envejecer. Y ello tiene una serie de repercusiones en términos de la viabilidad de una sociedad. Y eso es un tema también para pensar, o sea, ¿por qué, por ejemplo, hay menos disposición, o sea, para tener familia? Porque no es lo mismo el tener familia en la actualidad que hace 100 años. Es una realidad diferente y en ese sentido la ecuación en la cual los aspectos como la seguridad, la salud, la educación, el costo de la vivienda, eh, la calidad de vida que se puede tener con un trabajo y también una dedicación a una familia, es muy diferente a la de nuestros abuelos. Entonces, como ha pasado en otras latitudes, simplemente las personas ya no quieren comprometerse a tener una familia, a tener hijos, porque en términos de la ecuación habitual sale demasiado caro. Entonces, habría en ese sentido también que reflexionar acerca de ello y también cómo está organizada la sociedad, el mundo y hacia dónde queremos ir. Bueno, otro aspecto que también es crítico en este tema es el cambio climático, la transición energética y el manejo de desastres. El cambio climático es una realidad con la que ya estamos y vamos a tener que manejarla. De hecho, que el tema de la IA puede contribuir muchísimo con todo lo que supone el afrontamiento en términos de prevención, mitigación y adaptación a los asuntos relacionados con el cambio climático. La transición energética es un tema bastante delicado. Por ejemplo, Elon Musk ya señaló que y prevé que como consecuencia del desarrollo de la IA tengamos apagones eléctricos. Es decir, nos vamos a quedar sin electricidad porque se tienen que alimentar los sistemas de IA. Entonces, eso es bastante serio y se está discutiendo bastante en la actualidad cómo encontrar soluciones. Y el manejo de desastres también es un asunto clave. En ese aspecto, Iberoamérica como región tenemos bastantes riesgos y tareas que afrontar. Somos, desde el punto de vista de lo que es energía, una de las regiones más limpias del mundo.
pero precisamente porque gran parte, o sea, de nuestra matriz energética se sostiene en las hidroeléctricas. Pero ello está en riesgo porque si es que sigue el proceso de glaciación producido como parte del cambio climático, nos vamos a quedar sin posibilidad de tener, en este caso, energía producida en hidroeléctricas. Entonces, y bueno, hay por supuesto más energías renovables como propuesta, pero esto es realmente un asunto. Entonces allí habría que pensarlo bien también. América Latina en conjunto no se ha comprometido, diríamoslo así, de manera eh, directa, o sea, con la posibilidad, o sea, de adoptar, o sea, una posición realmente a favor, o sea, de la transición energética, considerando que como parte de nuestro desarrollo necesitamos todavía, o sea, los recursos procedentes de las energías fósiles. Pero nos las estamos jugando. Ya, por ejemplo, en Venezuela, la última montaña que tenía un glaciar ya lo ha perdido, ya no hay más glaciares en Venezuela. Colombia y Ecuador recientemente han estado con problemas, o sea, de apagones recurrentes y frecuentes, porque no tienen, o sea, cómo abastecerse de energía, y nosotros seguimos el mismo camino acá en Perú como consecuencia precisamente del cambio climático, y sabemos perfectamente que el cambio climático está relacionado con todo el asunto del efecto invernadero. El manejo de desastres, inundaciones, sequías, terremotos, en este caso polución del medio ambiente, son cuestiones que también como sociedad tenemos que considerar. Y finalmente, la atención a la pobreza y la vulnerabilidad, que son tareas pendientes. O sea, si no tenemos, en este caso, resueltos estos problemas, difícilmente vamos a tener el potencial humano, el capital humano, como se denomina en los contextos modernos de lo que es economía del crecimiento y el desarrollo, para poder aprovechar esta magnífica oportunidad que nos presenta nuestra época de hacer los cambios y las innovaciones que necesitamos. Bueno, entonces eso es lo que quería comentar. No sé si hay por parte, o sea, del público alguna inquietud que desearían hacerme llegar como una consulta en este momento. Muchas gracias, profesor Alex Dávila. Una consulta podría ser, desde su punto de vista, si es que se puede manejar lo que usted acaba de mencionar en la diapositiva, en la última diapositiva, para beneficio del ser humano, porque sabemos que la inteligencia artificial muy bien utilizada nos puede ayudar muchísimo para el mismo cuidado, protección del ser humano, pero también nos ha mencionado que pueden existir algunos riesgos. ¿Cuál sería el equilibrio para no llegar tampoco a perjudicar nuestro planeta, que ya está con mucha dolencia, pero al mismo tiempo ayudar para que el ser humano todavía pueda utilizar esta inteligencia artificial en beneficio? Si nos podría dar un alcance, por favor. Gracias. Sí, sí, muchas gracias, profesora Lucix, por esta interesante pregunta. Aquí el asunto clave está relacionado con el manejo de las amenazas y las oportunidades a nivel de lo que es el funcionamiento de nuestras sociedades. Este boom de la IA nos puede llevar a escenarios de, por un lado, anarquía y por otro, de autoritarismo. Todo lo que ahora vemos como, en este caso, amenazas desde la web, son una expresión precisamente de la anarquía que está potenciada ya con el uso de estas herramientas. Pero por otra parte también puede ser usada la IA para ejercer un control social represivo y tener en ese sentido
idea del gran hermano que escucha, ve y gobierna nuestras vidas en todo, se puede plasmar. Esas son amenazas que es necesario combatir y de alguna manera prevenir. Probablemente la democracia representativa que tenemos como esquema político vigente, no solo en nuestra región, particularmente en el Perú, sino en el mundo, está en crisis porque no está respondiendo a la altura de los tiempos. Lo que nosotros, con la cantidad, en este caso, de recursos para poder estar comunicados, estar informados, y en ese sentido, en términos de flujo, o sea, de la información, el conocimiento, necesitamos evolucionar a algo más amplio que una democracia representativa con un poder ejecutivo o un poder legislativo, por ejemplo. Algo que haga que sea más extendida y que por otra parte sea participativa también. Quizás, o sea, relacionar o tratar de plasmar el concepto de gobernanza y en ese sentido ampliar y de alguna manera darle nuevo aliento al concepto de gobernabilidad. Ese aspecto es decisivo. Es decir, mientras más haya democracia extendida, democracia participativa y también democracia informada, nos vamos a alejar, o sea, de las amenazas que puedan suponer ya sea la anarquía, el autoritarismo o el control, en este caso social, no consentido que podríamos tener. No solamente por parte de los estados, también por parte de las corporaciones. Muchas gracias, profesor Alex Dávila. Creo que eso sería todo. Voy a finalizar la grabación. No sé si quiera agregar algo más, por favor. Adelante. Sí, bueno, yo agradezco al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por haberme dado la oportunidad de compartir estas ideas y quedamos a las órdenes para estar en contacto y seguir alimentando este diálogo tan enriquecedor y prometedor para el futuro. Muchas gracias, profesor, nuevamente, y con todos muy buenas tardes. Gracias. Sí.